Vamos a orar, hermanos. Señor, en este momento que queremos reflexionar y meditar en tu palabra, entendiendo que es el alimento espiritual que necesitan nuestras almas y que tú lo envías así como enviabas el maná al pueblo de Israel, porque nos amas, porque quieres sustentarnos y porque quieres, Señor, hacer cosas gloriosas en la vida personal de cada uno de nosotros, porque por eso estamos aquí. Tú nos has traído, Señor, con propósitos eternos y soberanos, Señor. Así que bendice tu palabra, la cual tú envías en cada uno de nuestros corazones. Sí, siempre, Señor, danos esa fuerza, Señor, de voluntad para concentrar todos nuestros sentidos en tu palabra y poderla aplicar. En Cristo lo pedimos. Amén. Yo he puesto por título a este mensaje, La mies madura. Mies, para referirme al pueblo de Dios, ya que dice Mateo 9:37, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y madura, bueno, pues por la obra que el Espíritu Santo es fiel en hacer en su pueblo. Dijo Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una tremenda promesa de aliento a cada uno de nosotros que nos encontramos en este mundo, luchando con el mundo, con el enemigo de la carne y con nuestra misma carnalidad. Es una tremenda promesa para nosotros. Hoy, en este mensaje, yo quiero tratar sobre la madurez en el cristiano. A la luz de las Escrituras, yo personalmente entiendo que tengo mucho que aprender. Mucho, pero mucho que aprender. Y todavía me falta bastante para poder alcanzar esa madurez de la que la palabra me insta. Ahora, el hecho que aparente inalcanzable no quiere decir que uno no luche y que uno no trate de llegar a ese lugar donde Dios quiere que estemos. Perdón. Todo lo contrario. Debe ser nuestro anhelo llegar a la madurez espiritual. Y hermanos, tenemos que esforzarnos en alcanzar algo que trae dignidad a Dios. Porque ya hemos dicho anteriormente que es Él el que completa y perfecciona la obra en nosotros. Cada vez que tratamos el tema de la madurez del cristiano, hay que tener mucho cuidado. No vayamos a confiar en nuestra propia prudencia. Así que tenga eso en claro antes de tratar este tema. ¿Cómo saber si yo soy un cristiano maduro? ¿Será por los años en el Evangelio? ¿Será por los años de estudio? ¿Será por las experiencias de la vida, las pruebas y las tribulaciones que he sufrido? ¿Será por esto? De cierto, todo esto va a influenciar positivamente a la madurez del cristiano. Pero ¿por qué no dejamos que la Biblia sea la que nos ayude a entender cómo llegar allí? Mi primer tema en esta tarde sobre este mensaje es: los maduros piensan bíblicamente. Y les invito a que busquen 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjense, dice la palabra, maduros en el modo de pensar. En otro pasaje de las Escrituras, el mismo Jesús exhortó a sus discípulos a que fueran como niños. Lo dice Mateo 18:3. Dice, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús a los discípulos? El volverse como niños, no quiere decir de una manera literal, tiene que ver
con el carácter cristiano. Ese carácter en nosotros y esa personalidad que va siendo transformada por la obra del Espíritu Santo. Los que tenemos niños pequeños, porque algunos de nosotros ya se nos olvidó cómo éramos cuando éramos niños, pero los que tenemos niños pequeños nos recuerdan cómo son los niños. Ellos lo creen todo de manera literal. ¿No es cierto? Usted le dice, el cielo hoy está verde. ¿Y por qué está verde? Ellos todo lo creen de manera literal. Quiere decir que no dudan, sino confían. El niño no le tiene amor al dinero. El niño no guarda rencor. El niño ríe con mucha facilidad. Fácilmente hace amistades. Quiere decir que el niño durante esta etapa de inocencia muestra virtudes que deben ser propias del carácter cristiano. Es por eso que en este versículo que estamos tratando en Primera de Corintios, el apóstol Pablo exhorta a no ser niños en la forma de pensar, pero dice, sed niños en la malicia. O sea, en la malicia sean como niños, como dice Jesús, pero en su modo de pensar no sean niños. ¿Cómo piensan los niños? Ellos piensan de acuerdo a su experiencia, piensan de acuerdo a su nivel, a su edad. La mayoría de ellos son muy fantasiosos. Nosotros los adultos estamos de acuerdo que hay asuntos en la vida que son tan serios que no deben tratarse con los niños. Ellos no tienen la capacidad para lidiar con los problemas y para darles solución. ¿Y qué decimos nosotros? No, porque no tienen madurez, ¿no es cierto? Decimos, ellos no pueden porque no tienen madurez. Hermanos, tal como el ser humano pasa por las diferentes fases en la vida, el cristiano, sin importar la edad que tenga, lo primero que ocurre en él es ser regenerado. Quiere decir, nace de nuevo. Y como recién nacido, necesita un crecimiento propio, adecuado, bien balanceado. El cristiano recién nacido y todos nos alimentamos de la palabra de Dios. Por eso dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo no sé en qué fase del cristianismo usted se encuentra. Si usted recién ha conocido a Cristo, el mensaje de hoy le exhorta a desear la palabra de Dios, a alimentarse de ella, porque es la manera que usted va a experimentar un crecimiento espiritual. Lea la Biblia, escudriñela, estúdiela. Ya estoy ya como el pastor americano. Estúdiela. Usted le va a dar mayor provecho a la Escritura y usted va a crecer. Es cierto que en la debilidad de los primeros años hay temas bíblicos que el recién nacido del Espíritu no puede digerir fácilmente. Por eso, esto requiere paciencia, tanto en el recién convertido como en aquellos que los están discipulando. Así que nosotros entendemos todo esto, lo aceptamos. Si usted se encuentra en esta condición de recién nacido espiritualmente, esperamos que su crecimiento en el conocimiento de la gracia de Dios sea constante, efectivo y pronto. Ahora, mi pregunta es, hermano, ¿hasta cuándo vas a ser un niño espiritual? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a llegar el día en que se te puede quitar ya el pomito de leche? ¿Cuándo vas a tener una dentadura fuerte para que saborees un buen bistec? Dice Efesios 4:14, no seáis niños fluctuantes.
La palabra fluctuante significa oscilar, vacilar, no tener un carácter fijo, no ser decisivo, cambiar a menudo, así como el vaivén de los barcos. Así que 1 Corintios 13:11 dice Pablo: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Llega el tiempo que tenemos ya que dejar de ser niños espirituales y comenzar a pensar y actuar como adultos. Es por eso nuestra primera exposición de la palabra en cuanto a la madurez es que los cristianos maduran cuando sus pensamientos cambian. Mire lo que dice Filipenses 4:8. Traten de dejar marcado Corintios porque los otros dos temas que vamos a tratar van a estar en la misma carta. Pero Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestro segundo tema es: los maduros disciernen bíblicamente. Está en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Los maduros disciernen bíblicamente. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense, pero el alimento sólido, ya tratamos lo que era pensar como niños, ¿verdad? Hay tiempo en la cristiandad que efectivamente hay que reconocer, somos niños. Pero llega un momento en que hay que crecer. Por eso mi pregunta a ustedes es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a graduar de kindergarten? O sea, ¿hasta cuándo? Entonces, llega un momento que dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir, los maduros disciernen del bien y del mal. ¿Tú sabes lo que significa la palabra discernir? Significa distinguir. Dice la Biblia que el maduro sabe distinguir del bien y del mal. Quiere decir, desecha lo malo y escoge lo bueno. En 1 Corintios 6:12 dice Pablo que todas las cosas me son lícitas. Pero aunque todas las cosas son lícitas, el maduro sabe lo que le conviene. Porque cuando dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, no quiere decir que todas sean lícitas. Me son, lo que yo considero, me son lícitas. Pero nosotros no podemos llamarle a todas las cosas lícitas en este mundo. Como hemos acabado de leer en nuestra lectura bíblica, la exhortación del Señor de cuántas cosas nosotros tenemos que dejar atrás, ya como nuevas criaturas que somos. Quiere decir que todo no me es lícito. Pero aunque, en otras palabras, nadie esté detrás de ti, nadie te obstine, nada de todo eso, aunque las cosas me son lícitas, no todas convienen. Y el que tiene discernimiento espiritual sabe lo que le conviene. No se deja dominar, no se deja influenciar fácilmente. O sea, se da cuenta cuando algo tiene el potencial de resultar perjudicial para sí mismo, para su testimonio personal, para su familia, para la iglesia, para el reino de los cielos. O sea, el crecimiento que ha venido adquiriendo a través de escuchar la palabra de Dios lo lleva al punto de discernir, escoger lo que es bueno y rechazar lo malo. Dice que el discernimiento nos ayuda a probar los espíritus cuando algo viene de Dios
o cuando algo es motivado por el enemigo para entorpecer o frenar el crecimiento y así evitar el avance. Les pongo un ejemplo. Cuando Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que a él era necesario ir a Jerusalén, y dice, padecer mucho, y Jesús dijo, es necesario yo ser muerto y resucitar al tercer día. Y Jesús les está explicando esto a los discípulos. ¿Ok? Porque para eso había venido al mundo. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Sino a dar su vida. ¿Su vida por qué? Para rescatar a muchos. Dice Isaías que el castigo de nuestro pecado fue sobre él. Cristo, a través del sacrificio en la cruz, o sea, el sacrificio de su cuerpo y su sangre derramada, llevaría a muchos hijos al cielo. A eso vino Cristo al mundo. A él nadie le quitó la vida. Él la entregó. Y cuando él está explicando todo esto a los discípulos, Pedro, muy conmovido y concertado por aquellas palabras, dice que entre sus discípulos le dijo a Jesús, Jesús, tú pudieras venir acá un momentico. Tú pudieras venir acá un momentico. Y le decía, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Es más, dice Mateo 16, 22, que reconvenía con el Señor. Discutía con él. Fíjense para que ustedes vean qué clase de atrevimiento el de Pedro. ¿Ok? Pareciera un gesto de mucha nobleza. Sin embargo, lo que estaba mostrando Pedro es una total inmadurez. ¿Por qué? Por su falta de discernimiento. Porque dice el Señor en Mateo 16, 23, que le respondió y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pones las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Solamente un caso, un ejemplo para que nosotros podamos ver cómo se manifiesta nuestra inmadurez, y la inmadurez se manifiesta con la falta de discernimiento. ¿Cuántas veces por nuestra inmadurez somos tropiezo? Hasta en la misma vida de nuestros propios hijos. ¿Es que acaso no nos damos cuenta que tenemos una gran nube de testigos que nos están mirando, nos están observando, nos están escuchando y que están aprendiendo de nosotros? No nos hemos dado cuenta, o nos ciega tanto el amor, que no somos capaces de ayudarles en sus errores y de ayudarles en esta lucha que todos tenemos contra el orgullo. Es que se nos ha olvidado que Dios dice que Él atiende al humilde, pero mira de lejos al orgulloso o al altivo, y no los ayudamos. Con nuestra actitud, carácter, reacción, gestos, con nuestra mirada, con nuestras palabras, vamos a revelar exactamente la condición espiritual en que nos encontramos. Pero dice la Biblia que el maduro sabe discernir entre el bien y el mal. Mi tercer punto, los maduros hablan bíblicamente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Quiere decir que hasta aquí los maduros piensan bíblicamente, los maduros disciernen bíblicamente, y veamos ahora cómo los maduros hablan bíblicamente. Dice Primera de Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué hablan los maduros? Sabiduría, sabiduría de Dios. No me refiero a argumentos inteligentes de los hombres, sino a hablar en el poder de Dios.
Sabiduría es sinónimo de prudencia. La prudencia es una virtud que hace prever y evitar las faltas y los peligros. Repito, sabiduría es sinónimo de prudencia. Permíteme hacer un par en este momento. Yo le había dicho a nuestro hermano Pascual que estaba muy caliente, pero hermano, no quiero que se frisen los cerebros. Si se frisan los cerebros, un poquito ahí. Ok. Que es bueno porque así matamos los gérmenes, pero no podemos congelar los cerebros. Sabiduría es prudencia. Prudencia es una virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros. Quiere decir, una persona sabia es una persona discreta, ecuánime, medido, de cordura, de buen juicio. Quiere decir, sabe tomar decisiones correctas. Si le fuéramos a dar un significado a sabiduría, ese sería el más fácil de recordar. Sabe tomar decisiones correctas por las cuales no tenga que sufrir una consecuencia negativa. ¿Ok? Por eso dice el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí empieza la sabiduría. Cuando usted reconoce el temor de Jehová. Una de las cosas que más me impactó en el testimonio que acabamos de escuchar de Timothy es cómo él desde los 8 años, él comenzó a sentir el temor de Dios. Y él comenzó a sentir su necesidad de ir a Cristo a resolver el problema de sus pecados, con solamente 8 años. Pero a los 8 años empezó a ser sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que usted hace las cosas reconociendo que hay un creador a quien usted le va a dar cuentas un día. Y que usted es una criatura que no puede vivir así como usted quiera. Y ese es el principio de la sabiduría. Ahora, con todo mi respeto y el honor que merecen todas las personas que hay aquí mayores de edad, y más yo siendo más joven que muchos aquí, quiero decirles esto. Es cierto que cuando pasan los años se adquiere mucha experiencia. Pero dice Job 32:9 que no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Yo conozco jóvenes con mayor sabiduría que muchas personas mayores. Es más, alguien dijo, se puede ser joven una vez, pero se puede ser inmaduro toda la vida. Perdónenme, pero solamente quiero, de todas maneras, todo este mensaje, acuérdense que el Señor lo que quiere es bendecirnos con su palabra. Por eso dice, así que el testimonio de Jehová es el que hace sabio al sencillo, Salmo 19:7. El saber escuchar nos hace sabio, Proverbios 1:5. El saber obedecer consejos es de sabio, Proverbios 12:15. El hacerse ignorante, en vez de creerse que uno lo sabe todo, es de sabio, 1 Corintios 3:18. El que ahorra sus palabras es sabio, Proverbios 17:27. Dice la Biblia que hablar sabiduría de Dios es madurez. Concluyo, mi hermano. Hoy hemos presentado 3 características bíblicas de la madurez cristiana. Primero, el cristiano maduro piensa como adulto. Es alguien que ha crecido y ha adquirido experiencia y conocimiento. Segundo, el cristiano maduro sabe discernir y distinguir del bien y del mal. Y en tercer lugar, el cristiano maduro habla sabiduría. ¿Soy un cristiano maduro? Cada cual sabrá. Nosotros hemos expuesto estas 3 maneras bíblicas, nos van a ayudar en nuestro autoexamen. Te digo algo, si en este momento estás pensando en alguien, es señal de inmadurez. Porque esto es para ser canalizado personalmente. Hagamos un pequeño autoexamen. Y es aquí donde yo voy a ver de verdad
¿Cómo está mi grado de madurez? Repito, no importa la edad. Ya dije, sí, la experiencia ayuda. Los años en el Evangelio ayudan. Todo lo que hemos estudiado ayuda. Pero este es el momento de saber de verdad si yo soy maduro en el Señor. Responde estas preguntas. Cuando se le presentan circunstancias adversas, ¿reacciona de una manera bíblica o reacciona de una manera carnal? ¿Okay? Segundo, ante las situaciones difíciles y desagradables, ¿cómo controlo mi temperamento? ¿Con templanza o dominio propio? ¿Con templanza o con dominio propio? Cada cual responda. Tercero, ¿persisto en seguir mi propia agenda, aunque yo sé que es en contra de la palabra de Dios? Si usted persiste en seguir su propia agenda, eso es señal no de sabiduría ni de madurez, es de señal de orgullo y soberbia. Si usted persiste en seguir su propia agenda, y aunque el Señor le hable a través de su palabra, usted no hace cambios ninguno. ¿Okay? ¿Cuál es mi reacción ante las amonestaciones y las exhortaciones bíblicas? ¿Cómo las recibo? ¿Las recibo, me enojo, o yo las recibo agradecido porque yo entiendo que yo soy un pecador, como dice, que todos estamos bajo la reconstrucción del Espíritu Santo y que todos necesitamos ser amonestados y exhortados por la palabra de Dios? ¿Cómo reacciono? ¿Mantengo quietud ante las tribulaciones? Por último, ¿vivo para glorificar a Dios en todo lo que hago en mi vida? Eso es un pequeño autoexamen de cómo yo puedo ver si yo soy un cristiano maduro, sí o no. Termino. ¿Cuán importante es para mí como creyente madurar en el Espíritu? Yo le voy a responder. Lo será según sea de importancia la palabra de Dios en tu vida. ¿Por qué? No he sido yo. Es Dios en su palabra el que nos ha exhortado a no ser fluctuantes, a dejar ya las cosas que son de niños, ¿sí o no? ¿No lo leyó conmigo? Entonces es la palabra de Dios. Porque se espera que del cristiano un crecimiento natural. Crecer es parte de la vida. Todo organismo vivo, ¿okay?, crece, limpia y se desarrolla. Fíjense para que ustedes vean. Todo organismo vivo crece, limpia y se desarrolla. Por tanto, es muy natural que el cristiano haga esto. Hermanos, muchos de nosotros, con mucho agradecimiento al Señor, podemos ver nuestra vida, mirar atrás y realmente decirle: Señor, gracias, porque es increíble lo que has hecho en mi vida. Yo realmente no soy hoy lo que yo era antes. Realmente yo no reacciono de la misma manera que yo reaccionaba antes. Y podemos ver efectivamente ese gran cambio que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. Eso es bueno y eso es normal. ¿Okay? Pero no nos conformemos. Hay una estatura que alcanzar, que es la de Jesucristo. Y eso requiere un esfuerzo diario de oración y estudio de la palabra. Quiere decir, hermanos, identifiquemos nuestras áreas de necesidad. ¿Okay? Y encomendémonos a Dios, pidámosle a Dios que Él nos ayude. Si mi deseo genuino es vivir para glorificar a Dios, vamos a pedírselo. Porque de cierto que este crecimiento no va a ser por mí. Yo tengo que colaborar, pero tiene que venir del cielo. Y yo tengo que pedírselo al Señor en oración cuando lo deseo genuinamente. Es tiempo de madurar como individuos y como iglesia. Madurez es la habilidad de cumplir con su tarea, le supervisen o no. Madurez
Es llevar dinero en el bolsillo y no malgastarlo. Madurez es sufrir injusticia sin dejarse dominar por el resentimiento y el ánimo de venganza. Estamos viviendo en un tiempo donde casi todo es instantáneo. El café, el té, las sopas, que le ponen un montón de sodio, pero instantáneo. Leche instantánea, el puré de papas instantáneo. Cenas enteras instantáneas. ¿Cómo desearíamos que hubiera un polvillo para echar en un vaso de agua, tomarlo y ¡puf! La madurez cristiana. Pero ¿sabe qué, hermano? No es así. Cuando Dios hace un roble, se toma años. Pero cuando Dios hace la hierba, se toma semanas. Quiere decir que para llegar a ser fuerte en el Señor, se toma el tiempo. La vida cristiana tiene como base crecimiento, y un crecimiento firme hacia la madurez. Cada cristiano tiene su propio ritmo. De seguro va a ser diferente el uno del otro, pero lo importante es que personalmente lo procuremos, que pueda ser visible y constante el crecimiento de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por que tú nos instas a reconocer cada uno de nosotros la necesidad de crecimiento, la necesidad de anhelar la madurez cristiana, porque eso a ti trae gloria. Porque tu misma palabra dice que tú eres quien completas tu obra en nosotros y la vas perfeccionando. Quiere decir que crecer trae gloria a ti. Y en oración yo quiero pedirte, Padre, que cada uno de nosotros crezcamos en el ardiente deseo de vivir para glorificarte. Señor, de llegar a pensar como maduros. Señor, de llegar a discernir como maduros. Y también de llegar a hablar como maduros. Ayúdanos, Jesús, como hasta aquí tú has sido fiel. Toda nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti, Señor. Por eso, en ti, en tus manos, nos depositamos todos, en Cristo. Amén.